buenos días, ¿cómo les va? Espero que bien. Les habla su profesor Iván Martín y en el día de hoy vamos a ver qué está ocurriendo realmente en una programación CNC. Para este caso en particular, trabajamos con un PLC de 70 milímetros de diámetro, pero podemos observar que la pieza a realizar, representada en la figura superior derecha, que nuestro diámetro exterior es de 60 milímetros y además que el largo de esta es de 80 milímetros. Para lo cual nuestro material en bruto debe ser mayor a esta medida, más un extra como para asegurarnos que la torre de herramienta o la misma herramienta nunca toque a las mordazas del plato. En este caso vemos que el programa lo hemos llamado P02 y en la figura izquierda e inferior derecha vemos una representación vista en 3D y 2D respectivamente de lo que estaría ocurriendo línea a línea o bloque a bloque en un torno CNC paralelo horizontal, como los que tenemos en el taller. En la primera línea o primer bloque nos encontramos con un G92. Esta instrucción es un punto de partida, es decir, nos está indicando el lugar donde se encuentra la herramienta al comenzar la ejecución del programa. Las coordenadas que vamos a elegir tienen que ser tales para que nos aseguren que no va a estar comprometido el material, es decir, que la herramienta o la torre de herramientas no vaya a tocar el material y que esas coordenadas estén dentro de los parámetros accesibles o donde puede trabajar el CNC. Luego continuamos con la línea 2, que hemos denominado N20. Se van a dar cuenta que a medida que avanzamos en el programa, vamos haciéndolo de 10 en 10. Es decir, para la línea 1, N10, para la línea 2, N20, para la línea 3, N30 y así sucesivamente. Esto lo hacemos así como una medida de seguridad, porque nos puede pasar, por ejemplo, que al momento de cargar el programa en el CNC nos dimos cuenta que nos faltó una instrucción o que simplemente nos salteamos una línea. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente, al final de cargar una línea, por ejemplo N15, que el CNC al ordenarlo el programa va a ubicar el N15 obviamente entre el N10 y el N20. Y de esta forma la línea que nos olvidamos colocar queda ubicada y ordenada en el programa. La primera instrucción que tenemos en la línea 2 o en el bloque 2 es la T11 o T11. Esta instrucción le está indicando al CNC que de la torreta de herramientas va a tomar la herramienta ubicada en la posición 1 con el corrector 1. Corrector 1 no necesariamente tiene que ser para la herramienta 1, es lo que se usa usualmente, pero puede ser tranquilamente que llame a la herramienta 1 con un corrector 2. La otra instrucción que tenemos es M3. Esta instrucción nos da el sentido de giro del husillo o plato. En este caso va a ser antihorario. La última instrucción que tenemos es S500. S da el valor de la velocidad de corte, que para este caso es de 500. Luego, en el bloque número 3, nos encontramos con la instrucción G0. La instrucción G0 es de movimiento en vacío. La herramienta se va a mover a su máxima velocidad hasta la posición que le hemos indicado. Si es G0, es en vacío, significa que no puede tocar el material. A la posición que nos vamos a ir es a X75, Z0. Es una posición que, si lo pueden apreciar en la parte de la imagen abajo a la derecha, no llega a tocar el material, que está representado con azul. En el bloque número 4 trabajamos con un G1, que es un movimiento de trabajo. Van a ver que también tenemos una instrucción que es F50. Es la velocidad con la que va a realizar este trabajo. Las coordenadas a donde vamos a llevar es a X-2, Z0. Recuerden que los X son medidas diametrales. En la imagen de abajo a la derecha podemos apreciar con mayor calidad lo que se ha trabajado en el material. Bloque número 5, retiramos con un G0 la herramienta hacia la derecha para asegurarnos que la siguiente instrucción va a trabajar en vacío. Bloque número 6, con un G0 ubicamos en la posición del diámetro que vamos a trabajar para hacer el primer cilindrado.
Una vez posicionada la pieza en la instrucción anterior, trabajamos ahora con un G1, nuestro primer cilindrado. Fíjense que la velocidad de movimiento la hemos cambiado a un F100. Las velocidades de cilindrado y frenteado son diferentes. El cilindrado debemos de bastar 5 milímetros de forma diametral. Recuerden que los X son medidas diametrales. En el bloque número 8 retiramos la herramienta con un G1 porque todavía está en contacto con el material en bruto hacia una posición que quede libre la herramienta. La posición diametral es 72. Recordemos que el diámetro del material en bruto era 70. Entonces de esta manera nos aseguramos de que el material va a estar libre. Como el material quedó libre, es decir, la herramienta no está en contacto con el material, ahora podemos trabajar con un G0 en este bloque número 9. Llevamos la herramienta a una posición que sabemos que no va a estar en contacto con el material y lo preparamos para llevarlo al siguiente paso de cilindrado. Llevamos la herramienta con un G0 a un diámetro de 60, es decir, X60 y Z1. El G0, recuerden que son para movimientos en vacío. Ahora, con un G1, volvemos a hacer otro cilindrado, en este caso para un diámetro de 60, que si se fijan en la figura de arriba a la derecha, es el máximo diámetro de la pieza. La profundidad que estamos trabajando es de 82 milímetros. Esto es para asegurarnos de que la pieza va a estar completa. La pieza tiene un largo de 80 milímetros. Retiramos nuevamente la pieza hasta una posición segura con un G1 para poder trabajar en vacío. En este caso lo llevamos hasta un diámetro de 72, recordando que el material en bruto era de 70 milímetros. Volvemos a posicionar la herramienta en un Z1 asegurándonos que esté en vacío con un G0. Reducimos el diámetro con X a 55 para realizar un nuevo cilindrado. Van a darse cuenta que el cilindrado no debe llegar hasta 82. Tenemos que calcular qué posición es la que vamos a necesitar para luego realizar el cono. Se recomienda que la herramienta no llegue a tocar el cono, sino que dejen 1 milímetro de separación para que después se haga el cono de una sola vez, si no el cono queda marcado. Realizo otro cilindrado con un G1 hasta una posición que sé que está a 1 milímetro de separación con el cono final. Fíjense este movimiento que el G1 se ha movido tanto en posición X como en posición Z. Se ha realizado un cono de separación de 1 milímetro con el cono final. Como la herramienta había quedado separada del material, con un G0 lo vuelvo a llevar a Z1 para prepararla para el siguiente diámetro. Llevo la herramienta con un G0 hasta X50, que si se fijan en la figura de arriba a la derecha, es el siguiente diámetro del siguiente escalón. Con un G1 llevo el cilindrado hasta la posición 40. Si ustedes sacan la cuenta, el final del cono termina en esa posición. Entonces, a partir de este punto, yo tengo que terminar el cono. Ahora con un G1 me desplazo tanto de forma axial como diametral para terminar el cono. En este caso, el cono es final. Entonces, respeto las medidas del dibujo de arriba a la derecha. Como en la instrucción anterior había quedado la herramienta ya trabajando en vacío, no estaba tocando el material, con un G0 me vuelvo a desplazar a Z1, que es una posición de trabajo segura. Avanzo con un G0 hasta la posición X45, que es el siguiente diámetro del siguiente escalón. Con un Z-20 realizo el último cilindrado del último escalón. Vale aclarar que la velocidad con la que está trabajando el F que está tomando el CNC es el último cargado. Habíamos dicho que tanto para cilindrados y frenteados deben trabajar con diferentes velocidades, pero en este caso, como los frenteados son despreciables frente a los cilindrados, no lo tomamos en cuenta y lo dejamos trabajar con la velocidad de cilindrado.
Con un G1 y un X52 realizo el último pequeño frenteado. Con un G0 me retiro hasta una posición segura, Z1. Ubico la herramienta en el principio del cono, teniendo un pequeño escalón que sé que son de menos de 5 milímetros. Entonces puedo realizar el cono directamente. No fue así en el cono anterior. Acerco la herramienta hasta tocar el material con un G1. Como va a tocar el material, debe ser G1. Una vez ubicada la herramienta en el principio del cono, lo único que queda hacer es el último cono. Avanzo tanto de forma axial como diametral. De esta forma realizo el último cono, que recordemos es menos a 5 milímetros. Por eso puedo hacerlo en un solo paso, no como en el cono anterior. Ya hemos terminado la pieza, ahora solo queda cortarla. Con un G0 me retiro del material hasta una posición segura, X100, Z100, para poder hacer el cambio de herramienta. Ubicados en una posición segura, le indico al CNC a través de la instrucción T44 que voy a utilizar la herramienta en la posición 4 con su corrector 4. La velocidad de corte que voy a indicarle es de 400, se lo indico con un S400. Con un G0 me voy hasta la posición X75, Z-80, sabiendo que en esa posición no voy a tomar contacto con el material. Con un G1 avanzo hasta la posición X0, es decir, termino de cortar la herramienta aclarándole la velocidad del movimiento, que va a ser de 50, una velocidad menor a la del cilindrado. Una vez terminada la pieza, es decir, ya cortada del material en bruto, nos vamos a retirar con un G0 de forma diametral, perpendicular al eje, debido a que si por algún error no se terminó de cortar la pieza, ya sea por un mal cálculo nuestro o por una mala calibración, vamos a retirar la pieza de forma diametral para asegurarnos de no tocar la pieza que no se terminó de cortar, suponiendo que hay un error. Recordamos que cuando trabajamos con un G0, la herramienta debe moverse en vacío, es decir, no puede tocar el material. Una vez que hemos retirado la herramienta de corte a una posición segura, podemos llevarla con un G0 a X100, Z100 y con un M5 le indicamos al plato o husillo que puede detenerse. Como debemos dejar la máquina en las condiciones iniciales, a través de la instrucción T11 volvemos a llamar a la herramienta 1 con su corrector 1, tal y como estaban en las condiciones iniciales. También las condiciones iniciales de posición la habíamos dejado previamente en el comando anterior, determinadas en un X100, Z100. Finalmente, con un M2, le indicamos al CNC que el programa ha terminado y hemos dejado la máquina en condiciones para iniciar nuevamente el mismo programa u otro programa diferente. Con esto queda terminada la explicación del video, espero que lo hayan entendido y cualquier duda no duden en consultar al correo que ya conocen. Saludos cordiales.